Para esto, la condición sine qua non absoluta es lograr la perfección de la conciencia, cuyo primer paso es la catarsis, la eliminación definitiva de todo miedo, odio y vicio, con lo que se alcanza la coherencia necesaria en los cuatro cuerpos mundanos, físico, mental, vital y astral, para elevar la vibración de este conjunto que también llamamos cuaternario mundano a los niveles propios del alma, como se indica más adelante. No todos los templarios eran cátaros, pero sí todos los cátaros eran templarios. De modo que la creencia de que los templarios extinguieron a los cátaros es una aberración histórica más difundida por el esclavismo. No obstante, todo templario debe realizar catarsis, es decir, que había muy poca diferencia entre los que participaban del experimento y los demás. A los voluntarios se los tamizó cuidadosamente. No era que podían participar solo por desearlo, ya que debían empezar a vivir bajo pautas más estrictas de lo necesario, porque no se sabía ciertas cosas que hemos sabido gracias a esta acción maravillosa de decenas de miles de templarios comprometidos durante siglos. Se seguía la enseñanza ancestral, pero se agregó lo que decía la Biblia, ya adulterada sobre la palabra de Jesús el Esenio, porque no se sabía si esas pautas eran reales o no. De modo que para comprobarlo y asegurar la ascensión en cualquier caso, bajo ninguna circunstancia se podía mentir ni matar. Es decir, que no se podían defender de ningún modo, quedando en la más absoluta vulnerabilidad ante los enemigos, sean esclavistas o cualquier otro. Además, aunque practicaban lo que hoy se entendería como el amor libre, de comillas, debían hacer estrictamente la yoga kundalini, evitando tanto varones como mujeres la pérdida de la energía vital mediante el orgasmo físico. Esta práctica, también llamada hoy tantra sexual, no inhibe el placer, no impide realizar el sexo, sino que lo aumenta exponencialmente, pero con una ganancia de gran cantidad de energía que alimenta el cuaternario mundano que hemos mencionado. Finalmente, mediante esta regla y modo de vida, se produce naturalmente la monogamia fiel, sin imposición alguna, pues las parejas se van afinando en todo sentido, haciendo cada vez más bella y gozosa la relación. De modo que la frase fidelis usque mortem, fieles hasta la muerte, no solo se trata de una fidelidad a la orden, ni de una imposición social, sino también de una relación matrimonial mágica. La mayoría de los cátaros, al igual que el resto de los templarios que podían por circunstancia, se casaban, pero no sin estar en la más absoluta seguridad de mutua coherencia y por lo tanto de fidelidad. Este experimento cátaro, que duró hasta la muerte de Jacques de Molay, nos hizo comprender que no es pecado mentir o matar cuando las condiciones dadas son extremas. Es decir, cuando enfrentamos una batalla en la que el enemigo busca nuestra muerte, o cuando por cualquier situación justificada es necesario mentirle, engañarle, como es lógico en la táctica bélica. En otras palabras, un combatiente puede, aunque haya tenido que participar en grandes batallas y en el frente, hacer su ascensión. Como muchos templarios de espada llevar también hacían su ascensión, se descubrió que estas dos pautas extremas no eran verdaderas y más tarde, ya en el siglo XVII, se descubrieron versiones de la Biblia en arameo y otras lenguas en las que Jesús el Esenio portaba un graal, no confundir con grial, que es una espada grande, el graal, de tipo mandoble, lo que fue confirmado en el siglo XX con el hallazgo del Evangelio de Nerón, que se encuentra ahora en la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos. Es decir, que aquellas dos pautas que obligaron a los cátaros a hacer esa vida extrema de no mentir y no matar, pues fueron agregados a la Biblia por el esclavismo. Claro, para hacer mansos a sus enemigos, que somos los seres de mayor conciencia. Desde el inicio del experimento cátaro se estableció una red de cuarteles de templarios de espada a llevar, es decir, que no participaban directamente del experimento, pero se dedicaban a vigilar y custodiar a sus hermanos para que pudieran desarrollar sus vidas sin ser atacados por nadie, ya que no podían defenderse. Esta acción se componía no solo de la prevención militar, sino de inducir a los pueblos cercanos a los asentamientos cátaros a conocer la tradición templaria, con lo que aumentaba el número en las filas, así como la simpatía por la orden, ya que cátaro o no, todo templario vive al servicio de Dios y no es miembro de una religión, aunque sea miembro de alguna orden, igual puede no serlo, y es templario igual.
y por lo tanto al servicio de todo el mundo ante cualquier necesidad de auxilio, enfermedad, etc. Por eso, aún hoy encontramos ese espíritu templario solidario, servicial y espiritual en tantos pueblos y comarcas donde el templarismo ha manifestado su obra, incluso en pueblos donde la Iglesia ha conseguido su establecimiento pleno. Las persecuciones comenzaron con el Papa Inocencio III en 1209, mucho antes de la traición papal de Clemente V y de Felipe IV. Pero todo esto ya había sido previsto por el Temple, porque desde unos años antes, aproximadamente en 1192, supieron de los planes de Celestino III, que luego ejecutó Inocencio III, acusando a los cátaros albigenses de herejes. La orden había construido para ese entonces 43 barcos, algunos de tipo carabela y otros, al menos 15, de tamaño mayor, similares a los naos que se difundieron décadas después. Estas naves, que se construyeron en Portugal, viajaban a América ya en el siglo IX y de allí se traía plata, que en esa época era mucho más cara que el oro. Eso aumentó notablemente los recursos del Temple, pero en 1192, 3 siglos antes del oficial descubrimiento de América, comenzaron a usar estas naves para llevar a las costas americanas a los cátaros que comprendían el peligro y se disponían a continuar su vida en el continente aún oculto para Europa, al que llamaban Argentum. Allí, en la actual Venezuela, Colombia, México, Argentina, Cuba y Brasil, se establecieron al menos 14 asentamientos cátaros, que con el tiempo fueron mezclándose con los nativos. Incluso hubo un plan de crear un estado templario en Argentum. Pero no se dieron las condiciones y la gran mayoría de los cátaros, así como los otros templarios, que también cumplían el mismo propósito protector que en Europa, finalmente hacían su ascensión, que no muerte, con lo que la población templaria prácticamente se extinguió en el Nuevo Mundo, en cierta medida. Ocurría lo mismo en Europa y Asia Menor, pero allí se estaba en proceso de custodia de conocimiento y muchas veces en situaciones bélicas que no brindaban la misma tranquilidad que en el Argentum. Así que el número de templarios decreció considerablemente, pero no por muerte, sino porque la mayoría lograba la ascensión y los pocos que no lo lograban se fueron mezclando con los pueblos locales. También en Argentum se encontraron con que muchas tribus aborígenes tenían sus mismos símbolos o algunos de ellos, porque al parecer hubo templarios allí desde tiempos mucho más remotos, aunque pocos tenían el conocimiento sagrado. Así que fueron una excelente influencia entre los nativos y lograron hermosa afinidad. Esto fue luego comprobado por los exploradores españoles, ingleses y portugueses. A partir de 1192, los barcos salían casi siempre desde un puerto cercano a la actual ciudad de Santander, donde se reunían de modo muy secreto los viajeros. Se estima que, hasta que comenzaron las persecuciones intensas de la corona francesa y el papado de Clemente V, el total de templarios refugiados en América llegó a 50.000, pero durante los 5 años de esa persecución más intensa hasta la disolución oficial de la orden, se calcula que fueron otros tantos. Por esa razón, muchas fortalezas templarias se hallaron vacías, así como vacíos estaban algunos pueblos enteros. Monsegur, que la historia oficial dice que se acabó el 16 de marzo de 1244 tras la ejecución de supuestamente más de 200 cátaros, en realidad estaba vacío y así parecía que había quedado. No vacío de enseres, material diverso, etc., sino de gente. Los habitantes simplemente habían desaparecido y solo pudieron asesinar a unos pocos que encontraron en los pueblos cercanos. La rabia y la frustración de los inquisidores al no encontrar a nadie en un castillo abandonado recientemente, pero sin rastro de sus ocupantes, clamaba sangre y muerte, así que las víctimas fueron los pobladores locales, que tenían una excelente relación con los cátaros y templarios.